Quispe Candia, buenas tardes, bienvenido a La Verdad en Exitosa. Buenas tardes, Pedro, gracias por la invitación. La verdad que no solamente estamos viendo, como graficamos, no solamente es un tema de la mala planificación, el transporte público en la capital, no solamente es un tema de negociado bajo la mesa de grandes megaproyectos, también es un tema de un sistema prácticamente mafioso a nivel de operadores, de empresas que hacen revisiones técnicas, también que se encuentran bajo la sombrilla, el paraguas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no actúa ante esta problemática, señor Quispe Candia. Ciertamente, creo que usted ha hecho un buen resumen de las consecuencias que viene generando, lamentablemente, la falta de una exhaustiva inspección técnica vehicular, puesto contribuye a los accidentes de tránsito y estos vehículos obsoletos que circulan por las calles de la ciudad, y no solamente en Lima, sino es exactamente igual en el interior del país, generan congestiones, se valoran en la vía pública, en fin. Hay un aspecto que no hemos tocado y creo que es importante subrayarlo hoy día: la contaminación ambiental. ¿Ya? El Ministerio de Salud ha señalado que anualmente hay un promedio de 3.500 muertes a consecuencia de la contaminación ambiental. Y esto se da especialmente porque en nuestro país no hay la cultura del mantenimiento vehicular. Si a eso sumamos, lamentablemente, la deficiente inspección técnica vehicular, que es el centro donde se debe evaluar la emisión de gases contaminantes, pues de nada nos sirve. Es decir, la gran mayoría de vehículos que utilizan todavía combustibles provenientes de fósiles, como es el petróleo, la gasolina, la contaminación es sumamente elevada. Por eso, esta cifra de lamentables muertes está publicado en la página web del Ministerio de Salud, en el que aproximadamente mueren 3.500 personas a consecuencia de contaminación ambiental, Señor Quispe, siendo las víctimas los niños y los ancianos. Señor Quispe, por favor, precíseme ese dato que usted nos alcanza. Le voy a decir bastante sincero, no lo he visto y es bastante preocupante lo que usted nos comenta. He revisado cifras de accidentes por temas viales, tema del accidente propiamente dicho, pero 3.500 muertes por contaminación ambiental, ¿en qué extremo se da esto? Se da por la contaminación de las infecciones respiratorias. ¿Ya? Es el efecto inmediato de la contaminación ambiental. Pero que es también ocasionado dentro del parque, es ocasionado también dentro del Parque Automotor de Lima y Callao. Claro, claro. El 70% de la contaminación ambiental proviene de las móviles, es decir, de los vehículos. Y como los vehículos en nuestro país son obsoletos, y lo que estamos señalando como tema de fondo, el mal examen, la mala evaluación en los centros de inspección técnica vehicular, pues esas entidades no solamente están generando la muerte en las calles y carreteras, porque no hay una exhaustiva evaluación del vehículo, sino también de la emisión de gases. Claro. Es otro efecto colateral que se da, digamos, por la mala administración, la mala gestión de estas empresas que se dedican a la inspección técnica vehicular. ¿Quién tiene la rectoría sobre esas empresas concesionarias que tendrían que dar una calidad de inspección, una revisión técnica acorde a la demanda del usuario, la necesidad de la seguridad vial en el país y la salud pública? También, como usted lo menciona, la muerte es que se registra por contaminación ambiental. ¿Quién tiene la rectoría? ¿Quién tiene el sartén por el mango para ejercer mano dura con estas malas prácticas, señor Quispe? El órgano rector es el Ministerio de Transportes. ¿Ya? Ellos son quienes autorizan a los centros de inspección técnica vehicular en todo el país. Y estos centros son, como se ha demostrado, son un antro de corrupción en el que no solamente pasa cualquier vehículo que tenga fallas mecánicas, sino inclusive no hay una evaluación de la emisión de gases de los vehículos. Pues por eso proviene la contaminación ambiental. ¿Cuál debe ser la alternativa? ¿Qué debe hacerse en este caso? Nosotros vamos a preparar frente a todo esto un proyecto de ley para, por intermedio de la Comisión de Transporte, podamos plantear la necesidad de modificar mediante ley y que sea el Ministerio del Ambiente que se encargue de las inspecciones técnicas vehiculares, no así el Ministerio de Transportes. Creo que esto podría en alguna manera aliviar esta situación, puesto de que hay un ministerio exclusivamente dedicado a la contaminación ambiental y sean esta entidad la que se encargue de fiscalizar y evaluar, tiene DIGESA para que pueda hacerlo, para que estas entidades, digamos,
dejen las inspecciones técnicas vehiculares a estas empresas y sea el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Ambiente quien pueda hacerse cargo de esa tarea, ¿no? Ya, pero eso no sería superponer funciones, por ejemplo, si bien es cierto es un tema de necesidad también de fiscalizar la emisión de gases tóxicos por parte de sus vehículos en pésimas condiciones que terminan pasando la prueba de revisiones técnicas, pero por otra parte también está la calidad del vehículo que va a comenzar a transitar en cuanto al motor propiamente dicho, los sistemas de seguridad que también tendría que ser competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿No sería superponer funciones o no sería mejor complementar funciones entre ambos sectores, ambiente y transportes? No, el problema está en los centros de inspección técnica vehicular. O sea, aquí la falencia es ahí, en los centros. No es, digamos, la competencia del ministerio es autorizar a estos centros. Entonces, el Ministerio de Transportes tiene muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, creo que si se trata del cuidado del medio ambiente, debería estar a cargo más bien del Ministerio del Ambiente la inspección técnica vehicular. A eso me refiero. Igual que los exámenes para la licencia de conducir, no debería ser en centros autorizados por el Ministerio de Transportes, sino que sean entidades supervisadas y autorizadas por el Ministerio de Salud. Inclusive sean las entidades del Estado, los hospitales del Estado, las clínicas que tengan experiencia en atención médica, sean quienes hagan estas evaluaciones. Porque precisamente sale estos centros de evaluación para licencia de conducir, contratan un local cualquiera y probablemente un médico para que evalúe y se convierte en un centro de evaluación. Por eso es la corrupción. ¿Usted cree que una clínica con renombre, una clínica que tiene un prestigio ganado, se va a prestar a que hagan un examen superfluo, laxo, cuando a los candidatos a una licencia de conducir? No lo va a hacer. Pero por ejemplo, en las revisiones técnicas, señor Quispe, se habla incluso de coimas de 30, 50 soles por vehículo para que pasen ese filtro de revisión técnica y terminen saliendo a la vía pública, a las calles de Lima, a seguir haciendo las suyas, en el correteo y la muerte que generaban posteriormente. Claro, eso es lo que ocurre. Precisamente estamos reprochando justamente estas entidades que tienen autorización del Ministerio de Transportes. Entonces, ¿por qué no se hace cargo el Ministerio del Ambiente, quien autorice, quien supervise, ahí tiene a Digesa para poder supervisar a estos centros? Porque el problema está en la autorización que se da, digamos, sin mayor evaluación de estas entidades. Ya, ahora, ese es el problema. Claro, ahora, por otra parte, para ir terminando, señor Quispe Candia, respecto a la capacidad que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que pueda intervenir en este aspecto, se sabe que, por ejemplo, los responsables de esa empresa Farenet, este lugar de revisiones técnicas, han sido denunciados, los responsables han sido denunciados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, la denuncia por esta mala práctica a los representantes legales ¿no tendría que conllevar al cierre de operaciones de esta empresa que tiene más de una sucursal en la capital? Obviamente, se supone que cuando se establece una medida debe ser esa, primera cerrar estas entidades, y pareciera que no lo han hecho. Ahora, este problema no es de hoy día. Desde que empezó a funcionar estos centros de evaluación de los centros de inspección técnica vehicular, aparecieron estos escándalos del primer día y no se han tomado las medidas pertinentes. O sea, estamos hablando más de lo mismo desde hace muchos años. El problema está, primero, a quién se le autoriza, y segundo, la fiscalización es deficiente. Como ayer he señalado, por ejemplo, una de las razones es de que el conductor que lleva el vehículo a un centro de inspección técnica vehicular tiene un contacto directo con el que va a hacer la evaluación, con el empleado que se hace cargo, el técnico que está a cargo. Eso no ocurre en ningún sitio. En Ecuador, en Chile, en Colombia, donde personalmente, y los que hemos asistido a este evento en que vinieron estos centros de estos países, se ve claramente que son ambientes en el que no hay un contacto directo. Eso es sentido común. No hay un contacto directo entre el conductor que lleva el vehículo y el evaluador. Entrega la llave, paga los derechos, y aleatoriamente el empleado toma una llave y hace una evaluación. Termina la evaluación y entrega el resultado. Eso es una cosa elemental, y eso no se hace en nuestro país. Alrededor, en Chile, en Colombia, jamás tiene contacto el que lleva el vehículo para la evaluación con el que está evaluando. En cambio, en nuestro país, justamente lo que has visto en el video, hemos visto en los dos domingos, cómo conversan, dame tanto dinero, has dejado el dinero, no te preocupes. O sea, hay un diálogo permanente entre el que está siendo evaluado y el que está evaluando.
Para Ahí está terminar, la corrupción. señor Quise, para terminar, le planteo a usted la interrogante que planteamos aquí en Exitosa en la pregunta del programa. ¿El transporte de Lima tiene que ser declarado de emergencia? Porque no solamente hablamos del tema de Fareneto, los centros de revisiones técnicas, hablamos de esta mafia, por ejemplo, montada para la clonación de huellas dactilares, para el proceso para poder alcanzar una licencia de conducir dentro del mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Tendría que ser declarado en emergencia el sistema de transportes en la capital? Sería, digamos, una gran medida declarar en emergencia, y esto se ha dicho también varias veces. ¿Cuál sería la ventaja de declarar emergencia? Primero, habría la facilidad de perfeccionar las normas, ya está aprobada la ley del ATU, hay que implementar esta ley del ATU, hay que perfeccionar todas estas deficiencias que se han visto en estas semanas, que se ha puesto en evidencia, tanto la emisión de licencias de conducir, los centros médicos, los centros de inspección técnica vehicular. Y lo otro es que hay que invertir, se tiene que invertir, el Estado tiene que invertir en perfeccionar todo ello y separar las funciones como he señalado. Bien. El Ministerio de Transporte es un ministerio que está abocado a las carreteras y no ve lo que diariamente, cotidianamente sufre la población. Estaba a cargo de la municipalidad, de las municipalidades provinciales, ahora con la ATO, en el caso de Lima, está pasando esta nueva autoridad. Hay que darle todo el impulso necesario a esta autoridad, a la autoridad del ATU, para que inmediatamente ya salga el reglamento y reciba todas sus competencias y asuma, esperemos, en los próximos meses, prontamente, apenas tienen 3 meses para implementar. Así es. Bien, muchísimas gracias, señor Luis Quispe Candia, por la comunicación alcanzada para Exitosa.